Pérez, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí otra vez. Bueno, pues yo esta vez ya personalmente. Claro, pues vamos entonces al tajo. Padre Apeles, ¿vamos a tener Papa nuevo dentro de poco? Bueno, dentro de poco, es decir, yo no lo sé, ahora voy a hacer una profecía y en el momento en que la gente vea esto en internet va a decir, mira cómo se equivocó, por tanto prefiero no hacerlas. Yo digo, no soy ni profeta ni hijo de profeta, pero evidentemente el Papa tiene 88 años, le falta medio pulmón, en estos momentos está sufriendo pues una infección pulmonar grave, la cortisona parece que no hace efecto. Pero bueno, el año pasado por estas fechas estuvo hospitalizado, sí, y el anterior por estas fechas también estuvo hospitalizado. Quizá no tan grave como ahora, pero bueno, todo puede... O sea, tampoco va... sabemos que no va a vivir muchos años más, pero está claro. ¿Quién elige al Papa? ¿Lo elige nuestro Señor, el Espíritu Santo o una serie de personas que dicen que son cardenales? A ver, el único Papa que fue elegido directamente por nuestro Señor fue San Pedro. En los demás siempre interviene el factor humano. El Espíritu Santo creemos que inspira a los cardenales, pero los cardenales son libres de dejarse inspirar o no, de ser dóciles a la inspiración del Espíritu Santo o no serlo. Es como a un niño, el maestro, el padre le educa, pero luego al final es el niño el que decide. Claro. ¿El próximo Papa podrá sacarnos... ¿Hay crisis en la Iglesia, padre? Hombre, gravísima, desde hace ya muchos años, por no decir más de un siglo. Porque claro, la Iglesia lleva en decadencia pues al menos 200 años. Pero sí es verdad, digamos que en los últimos tiempos esta crisis se ha agravado. Porque antes quizá el problema que tenía la Iglesia venía del exterior, y en cambio ahora los problemas de la Iglesia, como decía el otro día Vance de Europa, que le decía, el enemigo no es China, no es Rusia, sino que son ustedes mismos, ¿no? Entonces hoy en día los problemas están en la propia Iglesia. ¿Qué pasa, padre? Que los herejes antes se iban, tenían esa dignidad, esa decencia, se llevaban a unos cuantos, incluso un país como el Reino Unido, y ahora se quedan dentro. Sí, claro, esto es lo que aprendieron los modernistas, es decir, no hacer como hizo Lutero, que se marchó de la Iglesia, no hacer como hizo Enrique VIII, que estableció un cisma, sino quedarse dentro de la Iglesia, infiltrar los distintos organismos de la Iglesia y poco a poco irla copando. ¿Tiene miedo la Iglesia a expulsar un hereje, a un cisma? Ha habido muchos. ¿Tiene miedo? ¿Y entonces prefiere aguantarlos también dentro? Bueno, una vez le preguntaron a San Juan Pablo II, cuando estaban los problemas de la teología de la liberación y de toda la contestación que había en Holanda, en Alemania, le dijeron, bueno, ¿por qué no da un giro de volante a esto? Y él contestó con una metáfora que yo considero muy adecuada. Él dijo, yo estoy al mando de un transatlántico. Un transatlántico no puede girar 180 grados de golpe, hay que hacerlo poco a poco. Entonces, había momentos en la Iglesia en que sí, como la estructura estaba sana, en cuanto había una herejía, algo, enseguida la Iglesia la podía corregir. Hoy está todo tan infiltrado que sería muy difícil. O sea, habría que echar episcopados enteros de la Iglesia. O sea, nos quedaremos en mantillas. Exacto. ¿Hay alguno bueno? Hombre, siempre hay buenos. Durante la historia de la Iglesia ha habido buenos y malos siempre. Y además yo siempre digo, muchas veces no se trata solo de personas buenas y malas, sino de personas que en determinados ámbitos o en determinados momentos son buenos y en otros son malos. Pero hoy, digamos, como mínimo podemos decir que hay una gran mediocridad. Ya. Yo le he oído a usted una frase que me impactó, la recuerdo siempre. Además le he cogido el copyright. Ah, bien. Cuando yo hablaba la otra vez en la entrevista con usted del tema de la crisis y demás, me dijo usted, bueno, a lo mejor no es crisis y es crisol. ¿Sigo opinando lo mismo? Bueno, absolutamente, es lo que también anunció Benedicto XVI, digamos que cuando la Iglesia estuviese peor, cuando pareciese que iba a desaparecer, volvería a resurgir. Nosotros sabemos, como católicos, que las puertas del infierno no prevalecerán y que la Iglesia, además, la Iglesia sabemos que no solamente la Iglesia militante que está aquí, sino que también tenemos a la purgante y a la triunfante. La Iglesia, por tanto, va a existir siempre y la Iglesia es santa. Otra cosa es
es que en una época determinada de la historia, en la iglesia militante, puede haber problemas. Y no sabemos lo que pasará. Tantas profecías, estamos en los últimos tiempos. Bueno, pues quizá sí y quizá no. Quizá esto será una crisis que durará 2 siglos y dentro de 3 siglos volveremos a tener un florecer de santos. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido altibajos, claro, y puede volver a ocurrir. Pero ya no hay santos, padre. No, en eso no estoy de acuerdo. Yo conozco a algunos santos, sí, todavía no canonizados, porque gracias a Dios están aquí y tal, pero sí conozco gente buena, sacerdotes buenos y obispos buenos. Sacerdotes, ¿hay crisis sacerdotal, padre? Hombre, sí, desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral. Sí es verdad también que los pocos sacerdotes que hay, pues ahora son mejores de los que había hace unos años. Al menos tienen fe, tienen buena voluntad, rezan, pero probablemente lo que les falta es formación doctrinal, les falta formación intelectual, porque muchos, por ejemplo, vienen pues de algunos movimientos o de un retiro donde se han convertido, algo, y es un poco superficial. Y como la formación no es buena en los seminarios actuales, pues estos sacerdotes que tienen buena voluntad y que bien dirigidos podrían hacer mucho, pues quizá eso es lo que les falte. Ha dicho que sabemos que la Iglesia triunfará, que nunca desaparecerá, pero no sabemos cuándo, no lo han dicho, no lo sabemos, y además quedaremos 4 gatos y más el de la guitarra, padre, porque tal y como está el tema. Pero le digo, no lo sé, es decir, probablemente en lo que a nosotros nos toque vivir no veamos un renacer de la Iglesia, pero ya le digo que dentro de un tiempo Dios puede hacer lo que quiera. El otro día un amigo mío estaba pues muy enfadado y desesperado y no sé qué, y de pronto grita, ¡parusía ya! ¿Eso va a algún sitio, padre? No, porque vea que a lo largo de la historia siempre ha habido movimientos de estos que han pedido. No, o sea, lo que hay que hacer es todos desde nuestra posición principal o humilde en que estemos, pues intentar que la Iglesia sea mejor. Se están moviendo ya los cardenales porque es evidente que no debe, vamos a ver, la naturaleza, pero ya empiezan, ¿hay conspiraciones, padre? Bueno, las conspiraciones existen dentro y fuera de la Iglesia. Cuando muchos critican siempre, no, los que sois conspiranoicos, es decir, no, hay conspiranoicos, pero hay conspiradores. Siempre ha habido conspiraciones y es normal, es que hasta en un colegio los niños conspiran para ver cómo le van a engañar al profesor para salir 5 minutos antes de la clase. Siempre hay conspiraciones. Si se refiere a que los cardenales se estén poniendo de acuerdo, pues sí, lo que pasa es que el Papa verdaderamente lo ha dificultado mucho, porque los cardenales, que siempre habían sido pues un número reducido, que se pasó a 70, luego se pasó a 120, y ahora, a pesar de que el límite legal son 120, este Papa ha nombrado a 140 con derecho a voto. Además están los que tienen más de 80 años, que esos ya no votan. 140. Además de todas las partes del mundo, personaje absolutamente desconocido, sin ninguna trayectoria avalada, y encima, aunque se haya hablado mucho de colegialidad, de sinodalidad, el Papa ha reunido muy pocas veces a los cardenales, y cuando los ha reunido es para darles a él un discurso o para aprobar pues las causas de canonización, pero no les ha dejado que se reúnan, que hablan, que discuten entre ellos. Es decir, ha querido evitar cualquier protagonismo de los cardenales. ¿Qué ocurre? Pues que ahora estos cardenales que tienen que elegir Papa, que probablemente lo elegirán en el seno del colegio cardenalicio, aunque podrían elegir a cualquier varón bautizado, pero evidentemente elegirán a un cardenal, entre ellos no se conocen. Entonces, claro, hay unos pocos que tienen un cierto predicamento internacional, bueno, y serán estos los que yo creo que se muevan y que intenten establecer pues un pequeño grupo de votos para que en los distintos escrutinios pues ese grupo vaya creciendo. Entonces, ese, digamos, totum revolutum hecho de manera premeditada, ¿es bueno o está hecho con una malsana intención? Bueno, en primer lugar, la elección de muchos cardenales ha sido pues verdaderamente penosa. En el último consistorio, por ejemplo, se quiso crear cardenal a un cardenal asiático y nada, al día siguiente de anunciarlo, el cardenal dijo que renunciaba.
Se descubrió que tenía mujer e hijos. ¿Qué significa? Pues que no se había hecho bien el trabajo. Normalmente, antes de nombrar un cardenal, pues el nuncio, los obispos, se hacen informes, pero claro, si el Papa los elige a un señor que se encuentra en el ascensor, pues ahí no ha habido posibilidad de informarse antes. Entonces, claro, el Papa en muchas ocasiones lo ha dicho, además, que él lo que quería era abrir procesos, y a ver lo que pasa. Entonces yo creo que en este caso, claro, si lo miramos desde el punto de vista humano, pues habrá más cardenales malos que buenos, pero nunca sabemos Dios lo que puede hacer y puede salir cualquier cosa. En realidad, de los cardenales, digamos, que había creado Pablo VI, luego salió Juan Pablo I y Juan Pablo II, es decir, algo completamente distinto. Los que creó Juan Pablo II eligieron a Benedicto XVI, eso era previsible. Pero los que creó Benedicto XVI no era previsible que escogiesen a Francisco, y lo han hecho. Por tanto, un cardenal además puede pensar de una manera y cuando llega a ser cardenal pensar de otra. Y una cosa es lo que él piense o lo que él diga, y luego a la hora de votar lo que vote, porque además, claro, el cónclave sabemos que es muy secreto, ¿no? Por tanto, puede ocurrir cualquier cosa, es decir, un cardenal a lo mejor pues que entra con una intención política de hacer algo y de pronto se encuentra allí ante los frescos del juicio final y piensa que eso no es lo que tiene que votar en ese momento, ¿no? Dicen que eso pasó con Pío IX, creo que eligieron a uno que creían que era tonto y les salió y les empezó a dar caña, dicen eso, o sea, conservamos la esperanza, padre, de que pueda haber un giro. Además, muchas veces los cardenales no aciertan, eligen a un papa que dicen de transición y luego dura mucho, uno que piensan que no va a hacer nada y luego hace mucho. Yo creo, por ejemplo, que con el mismo Papa Francisco se equivocaron, es decir, ellos no esperaban esto. Y bueno, pues... Hay papas herejes, hay papas que no son papas. Esos son los antipapas. Es decir, los que se proclaman papa no teniendo una elección canónica, pero claro, siempre es muy discutible, o sea, aquí todavía estamos enfrascados en discutir sobre el cisma de Occidente, los que somos españoles, pero no solo por ser españoles y por ser aragonés defendemos al Papa Luna y a Benedicto XIII, sino porque realmente tenía argumentos los había en los dos sentidos y por eso muchas veces la Iglesia no se ha acabado de pronunciar. Otros sí, claramente son antipapas, y otros, por ejemplo, ahora yo creo que actualmente hay una docena de personas en el mundo que se dicen papas. Pero claro, esos no tienen ningún reconocimiento, ninguna validez. ¿La sede de San Pedro, la sede de Pedro, está vacante? No, al menos en el momento en el que estamos haciendo este vídeo. Vamos a extrapolar. Trump está creando una revolución, en algunos sentidos, en otros posiblemente no. ¿Podría salir un papa que entrara, digamos, en una especie como de connivencia, que es una palabra un poco fea, y viéramos un cambio radical en el mundo, como ocurrió con Reagan y con Juan Pablo II? ¿Podríamos estar ante eso? ¿Es posible? Sería ilusionante, incluso teniendo en cuenta con los defectos que puede tener cada uno como seres humanos. Sí, realmente en un momento en que se pudiese ir más o menos de la mano en un cambio del mundo, pues sería bueno. Digamos, ahora la Iglesia está con el paso cambiado. Y sobre todo, además, es que Francisco hace unos días hizo una carta furibunda a los obispos americanos contra Trump. Ha nombrado a un arzobispo de Washington que es contrario a Trump. Justo antes de entrar en el hospital ha nombrado 2 nuevos obispos que son contrarios a Trump. Es decir, realmente ahora estamos en conflicto. Y es una pena porque aún no siendo, como sabemos todos, quién es Trump, y tampoco lo vamos a canonizar, no. Pero en ciertos aspectos morales pues sí que ha dado un cambio, y yo creo que a la Iglesia en este momento le vendría muy bien recuperarse, hacer la Iglesia grande de nuevo como él hace América, y en este momento la Iglesia no tendría la oposición de los Estados Unidos, porque es verdad, digamos, que hasta ahora, y además ahora en unos documentos desclasificados se ha visto cómo la embajada americana de la Santa Sede estaba presionando a la Iglesia, y vimos también en el Wikileaks cómo Hillary Clinton y John Podesta
pues intervinieron para nombrar un papa que fuese de acuerdo con la política americana. No se trataría de un papa que esté de acuerdo con la política americana, sino de que la política americana y por ende las Naciones Unidas, donde Estados Unidos tiene tanto poder, las Naciones Unidas, a las que yo soy muy, muy favorable. Es decir, yo estudié mi doctorado en Derecho Internacional sobre las Naciones Unidas y pienso que era una buena idea, era un lugar donde se podía discutir para evitar guerras, para descolonizar. Lo que pasa es que desde la época de Clinton están completamente infiltradas de todo ese tipo de gente que defiende la agenda woke, y ahora, ya hace a lo mejor 10 o 15 años, estaba yo en Nueva York con el que era entonces observador de la Santa Sede, el cardenal Martino, y hablando con algunos de los sacerdotes que estaban allí, me decían, no, es que sentimos hasta hostilidad. O sea, cuando vas a los distintos departamentos de las Naciones Unidas, porque ellos trabajan allí, dice encontrarse con gente que no les hablaba, por tanto estaban corrompidas. Ahí Trump puede hacer mucho, entonces la Iglesia pues al menos podría predicar sin tener esa oposición. Lo woke, la Agenda 2030, la ideología de género y demás, ¿es satánica? Pues evidentemente todo lo que induce al pecado y todas las cosas que van contra el derecho natural, pues de más o menos cerca están inspiradas por el demonio. ¿Que existe el demonio, padre? Ese es un dogma de fe. El que no lo crea, y hay muchos que no lo creen, obispos incluidos, pues están equivocados, están fuera de la fe católica. Que o sea, yo digo, no es que lo defendamos porque nos guste, porque pensemos que esto sea lo mejor, es porque es lo que Dios ha querido y así están las cosas. Fuera de la Iglesia católica no hay salvación. No, claro, toda la salvación nos viene por medio de Jesucristo. Otra cosa es que la gente que esté fuera de la Iglesia católica sin culpa por su parte, es decir, la persona pues que ha sido criada hindú, no ha oído nunca hablar del Evangelio, sigue su conciencia lo mejor que puede, pues también Dios le puede dar la salvación. Pero esa salvación siempre viene a través de Jesucristo, porque es Jesucristo el que, muriendo en la cruz, nos obtuvo esa salvación. Ninguna otra religión que no sea la católica es un camino de por sí de salvación. Los cristianos, yo a mí esa palabra la he dejado de utilizar hace mucho, digo católico, porque es que cristianos, hay cristianos que no sean católicos. A ver, si uno es coherentemente cristiano, tiene que ser católico. Otra cosa es que si uno sigue parcialmente pues la revelación cristiana, se puede titular a sí mismo cristiano, pero es verdad, el verdadero cristiano es el católico. ¿Por qué se fue Benedicto XVI, padre? Benedicto XVI se fue, primero se fue porque ya nunca quiso estar. O sea, a diferencia de otros papas, digamos, que buscan el poder, buscan la elección, Benedicto XVI se quería marchar y Juan Pablo II le obligó a continuar un tiempo más. Y después, cuando finalmente murió Juan Pablo II, él pensó, bueno, por fin me puedo ir a Alemania con mis gatitos y a escribir sobre teología los años que me queden en el campo retirado, ¿no? Y entonces lo eligieron papa, él pensó que era la voluntad de Dios, pero ya en el primer discurso él ya habló de que rezad para que yo no huya delante de los lobos, tal. Y él siempre, tanto de cardenal como después de papa, siempre en algunas declaraciones había hablado de la posibilidad de que el papa renunciara. Entonces, ¿qué ocurrió? Que si el Papa hubiese elegido a un buen secretario de Estado, alguien que hubiese resuelto el día a día de la Iglesia, los problemas, las cuestiones administrativas, probablemente Benedicto XVI, dejado solo a las ceremonias, a las catequesis, a sus homilías, hubiese llegado hasta la muerte. Pero claro, eligió mal al secretario de Estado, todo fue un fracaso. Y además la Iglesia empezó a recibir muchos ataques del exterior. Pensemos que Benedicto XVI no pudo ni siquiera dar un discurso en la Universidad de la Sapienza de Roma, universidad que había sido incluso fundada por la Iglesia. Y claro, él tuvo muchas presiones, era el momento en que toda esta agenda woke estaba al máximo en Estados Unidos, llegaron incluso a desconectar al Estado del Vaticano de las transferencias financieras, así como está ahora Rusia, pero claro, pues la diferencia que Rusia tiene en su país todo lo que necesita y bueno, si no tiene transferencias, pero el Vaticano no, es decir, necesitaba que la gente que entra en los museos pueda pasar su tarjeta de crédito, si no se va todo al garete, ¿no? Y además, claro, pues se encontró
acabó con que su propio secretario o su propio mayordomo le robó los documentos, los publicó. Entonces él se dio cuenta que con eso que no podía. Entonces se sintió como él ya había nombrado cardenales, esperaba que el sucesor sería Bañasco, bueno, pues se fue dejando la Iglesia en manos de la providencia. Hay renovación sacerdotal. Los sacerdotes del nefasto digo yo, no sé usted, Vaticano II ya deben quedar pocos por edad, por naturaleza. La renovación viene bien, van a despuntar, van a ser distintos o van a seguir la misma línea. No, es lo que le he dicho al principio. Creo que los sacerdotes jóvenes son mejores. Además no están, o sea, no han vivido el mayo del 68, no han vivido todas estas revoluciones extra e intraeclesiales, y hoy en día si alguien se ordena sacerdote es porque es verdaderamente una persona de fe. Alguien que tenga simplemente pues una visión política de la religión, o que quiera trabajar en una ONG, pues se va a trabajar a Médicos Sin Fronteras o a Oxfam o cualquiera de estas. Por tanto, el que se convierte hoy se convierte con fe. Ya digo, lo que falta es que, claro, se ha quebrado esta continuidad que había en la enseñanza, en la transmisión de la doctrina, y entonces muchas veces ves sacerdotes muy bien intencionados, pero sin claridad de ideas. Una pregunta difícil, bueno, todas lo son, creo yo, en esta vida, y más en esta, y más para un sacerdote. ¿Quién tiene la razón o quién tiene más razón en el conflicto de Oriente Medio? ¿O ninguno tiene la razón? Eso es tan difícil porque se pueden invocar distintos capítulos para defender las pretensiones de cada uno. Claro, si vamos a ver desde el Antiguo Testamento, bueno, pues Dios le promete al pueblo de Israel una tierra, y ellos conquistan esa tierra, por tanto, tampoco eran ellos los primeros que estaban ahí. De todas maneras, claro, en el mundo sí ha habido un momento en que no había primeros pobladores en ningún lugar. Muchas veces se habla, yo que sé, en Paraguay, que insisten mucho con los guaraníes, que son los verdaderos indígenas, ¿no? Los guaraníes, cuando llegó a España, habían llegado él 100 o 200 años antes, tampoco eran, es decir, todos provenimos del África, por tanto, bueno, pues poco a poco la humanidad se fue extendiendo. Entonces, claro, el pueblo de Israel, bueno, era el pueblo elegido de Dios mientras fue fiel a Dios. En el momento pues, en que no quiso aceptar a Jesucristo, está ahí la profecía, perdieron el Estado. Claro, yo no digo, o sea, creo que la creación del Estado de Israel fue un error, porque es lo mismo que ocurre ahora con la inmigración. Si vienen aquí ahora 300 personas huyendo de una guerra de Mongolia, pues bueno, en España 300 personas las integramos. Pero si empiezan a llegar millones de inmigrantes, no los podemos integrar. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en un lugar donde tampoco había un Estado palestino, o sea, tampoco se puede decir, no, es que invadieron, no, Palestina es una denominación geográfica. Eso era una parte que formaba parte del Imperio Otomano, y que luego cuando se derrumbó el Imperio Otomano, bueno, pues los ingleses establecieron ahí un mandato de Naciones Unidas, y por tanto ahí había gente que vivía, pero sin que existiera realmente un Estado. Entonces, bueno, las Naciones Unidas crean el Estado de Israel, entonces con el apoyo también de la Unión Soviética, es decir, estaban todos de acuerdo. En realidad, los primeros judíos que llegaron allí, excluyendo a algunos que habían vivido siempre allí, pero que las tierras estaban prácticamente deshabitadas. Había pocos judíos, pocos cristianos y un poco más de árabes, pero estaban muy deshabitadas. Y es verdad que muchos de los judíos que fueron allí, esos territorios los compraron a los señores feudales, podemos decir, que eran gente que vivían en Constantinopla y que tenían ahí sus propiedades y las vendieron porque aquello era desierto y no valía para nada, ¿no? Entonces, claro, de pronto, bueno, pues llegan allí los judíos, pero claro, cuando empiezan a llegar muchos judíos, los árabes se empiezan a inquietar. Y entonces también ellos piden, pues, que desde Egipto y desde otras tierras árabes vayan muchos árabes allí para evitar la judaización del territorio. Por tanto, ese territorio está en disputa. Una vez creado el Estado de Israel, que se hubiese podido crear en Madagascar, que era uno de los proyectos que había, una vez creado, pues claro, yo creo que tampoco, o sea, no puedes echar a millones de judíos como pretenden los iraníes. O sea, ahí tienen que convivir. ¿La solución cuál era? La de los dos estados. Los árabes no la aceptaron. En parte, bueno, tenían razón, porque es decir, algunos que vivían en Jerusalén, de pronto que les echen de su casa, donde han vivido ellos, sus padres, sus abuelos,
Pero claro, con el tiempo, y visto que además Israel ganó las guerras, pues yo creo que con el dinero de Israel, con el dinero que ha dado Europa, con el dinero que ha dado Estados Unidos, los palestinos podrían perfectamente haber creado su Estado y bueno, aceptar que han perdido una parte de su territorio y vivir allí y progresar. En cambio, siempre se mantuvo a los palestinos de una manera en que no se integraron en la sociedad. Primero crearon tantos problemas en Jordania. Luego se fueron al Líbano, Estado cristiano, pero además era un Estado donde convivían las religiones pacíficamente. Claro, a llevar ahí a los palestinos y tenerlos en campos, y en Gaza igual, o sea, estaban de una manera en que los palestinos no llegaron a integrarse en ninguna sociedad. Entonces ahí, ¿qué pasa? Que con los años se ha ido creando un odio que es muy difícil que se solucione. Entonces, claro, solucionarlo como pretende Israel, es decir, ocupando cada vez más terreno, ocupa cada vez más terreno, pero la gente les odia cada vez más. Y hacer que 1,5 millones, 2 millones de personas se tengan que ir de Gaza. ¿A dónde? ¿Se van a ir a Egipto? Bueno, no es que en Egipto haya 2 millones de viviendas, o digamos, 400.000 viviendas listas para esta gente que llega, sino que van a estar en campos de refugiados también. Esa gente continuará odiando a Israel, que ahora será más grande, pero les continuarán odiando. Por tanto, hay que llegar pues a algún modo de arreglo. Porque ambos bandos han perdido los papeles ya hace mucho, unos por el terrorismo y otros por lo que está diciendo, ¿no? O sea, que mejor neutrales en ese aspecto, padre. A ver, el problema es que los cristianos que están ahí, que además han estado siempre en minorías, tanto en Gaza como en Cisjordania, como en el Líbano, pues claro, cada vez van desapareciendo y van siendo más atacados. A nosotros todas estas peleas, todas estas guerras nos perjudican. Claro. ¿Cuál es la solución? Pues hombre, la que había establecido Naciones Unidas, de hacer 2 estados y tener Jerusalén como un corpus separatum, es decir, como un lugar internacionalizado donde estuviesen pues las religiones según el statu quo que tienen, pero que Jerusalén fuese internacional. Eso no se respetó. Israel ocupa todo Jerusalén y bueno, pues la Iglesia con acuerdos pues mantiene un cierto status quo de los lugares santos, pero lo que es la comunidad cristiana pues cada vez va menguando. ¿Es lo mismo judío que sionista, sionismo que judío? El problema ya es definir judío, porque claro, una cosa es ser de etnia semita, que además cuando hablan de antisemitismo, es decir, los árabes palestinos que viven allí también son semitas. Por tanto, no es que haya tanta diferencia, son primos los judíos y los palestinos, ¿no? Una cosa es desde el punto de vista étnico, racial, cosa que yo considero un poco sobrepasada. Luego, claro, otra cosa es ser judío desde el punto de vista religioso, pero tenemos que en Israel muchos de los israelitas no son religiosos. O sea, no es que no sean cristianos, es que no son tampoco judíos, no son creyentes. Y además, desde el punto de vista racial, pues algunos vienen de Polonia, de lugares donde no tienen nada de semitas tampoco. Entonces, al final, y algunos de los judíos que viven en Israel ni siquiera son favorables al Estado de Israel, sino que ellos piensan que hasta que no venga el Mesías no tienen que tener un Estado. Por tanto, es un concepto tan difícil de definir que entonces nosotros lo que tenemos que hablar es de ideas. Y tenemos que decir, desde el punto de vista cristiano, que el racismo es un pecado absolutamente condenable. Vemos dónde nos llevó esto durante la Segunda Guerra Mundial, con los campos de exterminio, y por tanto eso no es absolutamente aceptable. Desde el punto de vista religioso, pues nosotros consideramos que los judíos que hay ahora son los judíos que no aceptaron al Mesías, y por tanto nosotros tenemos que querer que se conviertan, no imponiéndoselo. Ellos tienen que bueno, pues ver la luz y ver dónde está la verdad y seguir al Mesías, y bueno, y ahí tenemos que respetarnos, pero ni aceptando nosotros sus postulados, ni obligándoles tampoco a aceptar los nuestros, ¿no? Y el tema que queda por hablar es el del Estado de Israel. Y bueno, lo que he dicho antes, pues yo creo que eso ya lo explica. Nosotros, como cristianos, que las fronteras estén aquí o allí, bueno, es una cosa que depende de la historia, de la política, y tampoco tenemos mucho que decir en eso. Los lobbies, no solo sionistas, por supuesto, sino los lobbies protestantes y católicos de Norteamérica, muy poderosos, llevan a presidentes, se los tiran abajo.
siguen creyendo que hoy el Estado de Israel es la reencarnación del pueblo elegido. ¿Sigue siendo el pueblo elegido o aquello de preferimos a Barrabás, ahí se acabó la historia? Es que el pueblo elegido, pero es que la continuación de ese pueblo elegido es el cristianismo. O sea, en el momento en que viene Jesucristo y no hay lugar aquí para él y los suyos no le quieren, en realidad el sucesor de la promesa de Yahvé es la Iglesia Católica y deja de ser una religión, digamos, étnica para ser una religión universal, para ser una religión católica. Pensemos que en los primeros tiempos, bueno, pues claro, los primeros cristianos son judíos y son perseguidos por otros judíos. San Pablo, el gran convertido, él a su vez era un perseguidor de judíos antes. La península ibérica estaba llena de judíos, porque los judíos viajaban y comerciaban mucho. Es decir, podríamos hoy no ser católicos, sino haber continuado siendo judíos. Pero, claro, el pueblo elegido es el pueblo de Dios, es aquel con el que Dios ha hecho una alianza en el Nuevo Testamento con la muerte de Jesucristo, y es toda la humanidad que reconoce a Jesucristo. ¿Quién tiene más razón, quién tiene toda la razón o quién no tiene ninguna razón en el conflicto ruso-ucraniano, en la guerra esta de Ucrania? Bueno, aquí esto también es complicado porque históricamente tampoco existió Ucrania. Sí existieron los ucranianos como aunque Rusia naciera en el Rus de Kiev y luego fuera el poder se pasara a Moscú, sí existió un pueblo, podemos decir una nación de ucranianos, gente que tenían pues una cultura y unas especificidades propias, además que eran caballeros, eran los cosacos y fueron importantes. Pero también desde el punto de vista político, como decíamos antes con Palestina, no existió esa nación, o sea, ese Estado ucraniano hasta que lo crearon los soviéticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los ucranianos pues tienen bastante odio a Rusia. Lo tienen en primer lugar porque históricamente, bueno, pues los ucranianos y los rusos pelearon y muchos ucranianos que se convirtieron al catolicismo, a los que se llama, aunque es un poco un insulto, pero no, uniatas, porque se unieron a la iglesia, bueno, pues estos fueron masacrados por los rusos. Por tanto, en la conciencia del ucraniano está ese odio contra la iglesia rusa. Y después, pues claro, también en la época de los comunistas, el Holodomor, el hambre que hicieron pasar a los campesinos ucranianos, que eran los que resistían a la comunistización, a la colectivización de sus campos. Por tanto, ahí hay un factor histórico. Ese factor histórico juega sobre todo contra Rusia, porque pensemos que también Polonia, la Confederación Polaco-Lituana, también eran enemigos de los ucranianos. Y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se habla de Stefan Bandera, claro, era un nazi, no era un nazi, era uno que antisemita sí era. Pero nazi probablemente era, en aquel momento, para luchar contra Rusia, bueno, pues era aliado de Hitler. Franco no era un nazi, pero en un momento determinado pues tuvo el apoyo de Hitler. Es decir, la gente se mueve también históricamente como puede. Entonces, estos ucranianos, claro, tienen ese odio a Rusia, pero una parte de lo que es Ucrania. Si uno ve los mapas más recientes sobre la distribución de la lengua rusa y ucraniana, y ve el mapa de la distribución de los resultados de las elecciones entre partidos más prorrusos o proeuropeos, realmente ahí hay una división que coincide lingüísticamente, políticamente. Por tanto, lo más sensato que hubiese sido pues haber creado una Ucrania pero más pequeña. Pero en una Ucrania grande, donde la mitad de la gente son rusos, estos nacionalistas ucranianos, en los últimos años, se han hecho cada vez más fuertes y han querido destruir la cultura rusa. Entonces, claro, Putin y Rusia están preocupados por ese ataque a los rusos. Si a eso le añades el que Estados Unidos, la OTAN, pero sobre todo los halcones de Estados Unidos, quieren debilitar a Rusia como sea, y pensemos que Rusia, claro, es una llanura que para ser protegida necesita tener mucho espacio alrededor, entonces sí, primero van a por estas repúblicas que están al lado de Rusia y luego van
porque además Rusia es la Federación de Rusia, son pueblos distintos también, lo que quieren que es pues despedazar completamente Rusia y tomar sus materias primas. Entonces, claro, si Ucrania pretendía integrarse en la OTAN, me acuerdo Anthony Blinken unos días antes de la invasión, decía, nosotros tenemos siempre la puerta abierta para que venga, cuando se les había dicho en el momento de la caída del comunismo de que la OTAN no iba a crecer más, porque la OTAN tenía sentido, y lo tenía importante, cuando luchábamos contra el comunismo. Después de eso dejó de tener sentido, lo más sensato hubiese sido integrar a Rusia en Europa, porque además Rusia en su mayor parte es europea, la otra parte está despoblada, y haber hecho un continente europeo con todos nuestros conocimientos y nuestras capacidades y con las materias primas de los rusos. Pero claro, Estados Unidos siempre ha querido ir cercando a Rusia. Por tanto, es lamentable esta guerra, bueno, como lo son todas, es estúpida esta guerra, es una pena porque claro, la caída del comunismo fue tan repentina, y en eso tiene razón cuando Putin decía, bueno, pues que se hizo una disgregación de la Unión Soviética sin pensar en nada. En aquel momento, Ucrania, bueno, pues tal como está. Y encima con Crimea, que Crimea era un día en estado de borrachera, se la habían regalado a los ucranianos. ¿Por qué? Porque como todo quedaba en casa, en la Unión Soviética no importaba. Pero después sí, claro, Crimea era el 98% rusa, la población que vivía allí. Y por tanto, pues era fue un error no haber pensado geopolíticamente las fronteras. Tampoco creo que ahora lo vayamos a resolver, porque en realidad si se establece una frontera en la línea de contacto, tampoco ahí quedará incluida toda la parte de Ucrania que es rusa. Y no sé cuáles serán las garantías que darán a los ucranianos para que Rusia no los vuelva a atacar, y al mismo tiempo la tranquilidad que darán a Rusia de que no van a poner los misiles en la propia frontera. Se está llevando a cabo de manera además alevosa, premeditada, el plan Kalergi. Existe el plan Kalergi. Toda esta inmigración, que no es migración, es una invasión potenciada desde nuestra parte, en este caso. Sí, es evidente. La Iglesia nunca, y vuelvo a repetir, la doctrina cristiana nunca ha sido racista. Los españoles, cuando tuvimos un imperio, cuando tuvimos una monarquía en los dos hemisferios, nunca fuimos supremacistas, ni blancos, ni nada. La reina Isabel la Católica enseguida dijo que los españoles se tenían que casar con la gente del lugar, de América. Por tanto, para nosotros no es una cuestión nunca de raza. Pero sí lo es de religión y sí lo es de cultura. No tiene ningún sentido de que nosotros ahora aceptemos gente que está absolutamente en contra de nuestros principios, de nuestra religión, de nuestra cultura, que lo que vienen es a disgregar la sociedad. Y ahí sí hay ese plan de mestizaje, vuelvo a decir, no de razas, sino de religiones, de pueblos, para que al final se pierdan las identidades. El individuo desproveído de identidad religiosa, de identidad nacional, y con las familias rotas, pues al final no es más que una mera pieza en un engranaje que hacen girar muy pocos. Claro. El Imperio Romano cayó, se le considera la primera civilización occidental. ¿Estamos asistiendo a la segunda caída de la civilización occidental? Sí. Además, cuando uno lea la auge y la decadencia del Imperio Romano, ve que las causas, además, son bastante parecidas. Es decir, en la época del Imperio Romano, la gente que vivía en Roma no quería trabajar, vivía sacando recursos del resto del imperio. Hoy nosotros no queremos ya trabajar mucho, entonces preferimos que hagan las cosas en China y aquí pues cobrar una ayudita del gobierno. En el Imperio Romano se acabaron perdiendo los valores morales, o sea, se podía elegir senador a un caballo, ¿no? Nosotros es evidente que hemos perdido los valores morales ya hace bastante tiempo. El Imperio Romano no era capaz de mantener sus fronteras, y entonces lo que hacía era pagar dinero a los bárbaros,
o para que no les invadieran o para que les protegieran de otros bárbaros. Y es lo que hacemos nosotros, es decir, ¿qué se trata? Bueno, pues de gastar dinero para que los ucranianos estén ahí luchando, de pagar a los palestinos, que además ahora volveremos nosotros a pagar también la reconstrucción. Y Giorgia Meloni, bueno, pues ha encontrado en Albania donde podrá mandar a los inmigrantes, es decir, todo a base de dinero, ir parando las cosas, pero sin tener verdaderamente una fortaleza como Europa para tener claras nuestras fronteras y para ayudar a la gente en sus países. Por ahí están mal, España está peor. ¿Perdón? Por ahí están mal, por Europa, España está peor. Eso es difícil de decir. A nosotros como españoles nos duele España, ¿verdad? Y encima también depende con lo que se compare. Es decir, claro, España lo que fue, Noruega nunca fue lo mismo que España. Por tanto, la decadencia de Noruega, bueno, pues a mí me importa bastante menos que la de España, ¿no? Ha dicho que en el Imperio Romano nombraron senador a un caballo. Aquí en el Congreso de Diputados oímos rebuznar mucho. ¿Es verdad? Sí, pero ya hace tiempo. Es difícil encontrar hoy en día un político que tenga pues la categoría como para estar representando a los ciudadanos, al pueblo en las Cortes. Porque yo ahora ya ni siquiera desde un punto de vista de pensamiento político, de ideología, sino de calidad humana, de calidad dialéctica, cuánto se echa de menos escuchar pues un buen discurso. Yo digo que un buen discurso no lo podía escuchar de Blas Piñar y lo podía escuchar de Julián Guita, aun estando en las antípodas de lo que podamos pensar. Pero ahora es muy difícil. Yo perdí la última ilusión cuando se fue Macarena Olona. En todos los colectivos hay ovejas negras, pero ¿cuál es el problema? ¿La oveja negra o los que ven a la oveja negra y la permiten, la tapan, la ocultan? Me refiero a la Iglesia, ya sabe a qué me refiero, padre. Sí, y eso creo que incluso es más grave la segunda parte que la primera. Es decir, que ha habido abusos terribles en la Iglesia que vienen ya, bueno, pues eso, desde la época de lo que se llamaba el americanismo, cuando empezó todo este liberalismo a entrar en la Iglesia. Ha habido abusos durante muchos años. Pero si vemos la historia, pues también hubo momentos en que hubo sacerdotes, obispos, papas que cometieron abusos. El problema es que ante los abusos no se haya reaccionado. Y se hayan tapado las cosas de un modo sistemático en todo el mundo durante tantos años. Ahora es muy triste, por ejemplo, los millones que ha tenido que pagar la Iglesia americana en compensaciones, en acuerdos con las víctimas, y eso, claro, empobrece a la Iglesia, tiene menos posibilidad de hacer cosas, pero todo eso es responsabilidad de todos los obispos que estuvieron pues en los años 50, 60, 70, 80, 90 y vemos que fue una cosa terrible. Organizaciones importantes que fueron fundadas por degenerados y que ante esto pues la Iglesia haya callado tanto tiempo, lo haya tapado, hayan enviado a un cura de un sitio a otro para que no se hable más, en lugar de... Como ocurriría en cualquier otro organismo, cuando hay algo que es nocivo, pues se lo... ¿Cuánto tiempo lleva de sacerdote, padre? Desde 1993. Ya son años. Sí. ¿Contento? Sí, a ver, sinceramente, es decir, nunca pude hacer aquello que me hubiese gustado hacer, pero lo más importante de un sacerdote es poder celebrar la misa y eso lo puedes hacer, por tanto, digamos que en el 80% está satisfecho los anhelos de uno. Claro, luego quedan otras cosas que se hubiesen podido hacer. ¿No? Ahora, de verdad, última pregunta, no le molesto más. No se preocupe. ¿Es usted un hombre y un sacerdote feliz? No. No, sinceramente no. Es decir, claro, además de que la felicidad, digamos, es algo que no se obtiene en esta vida y que en esta vida, bueno, pues si estamos en gracia de Dios y podemos estar más o menos bien, pero feliz en cuanto porque la felicidad es la posesión del bien eterno y además sin posibilidad, sin miedo a perderlo. Y yo creo que hay muy poca gente feliz en esta vida, pero además yo creo que vivimos una época en la que la gente no somos especialmente felices.